Voy a hablar sobre las capas protectoras del encéfalo. La primera capa protectora del encéfalo son los huesos del cráneo, que es la barrera protectora, y esta a su vez forma una caja ósea rígida que amortigua impactos externos. La segunda capa es la meninges, que está conformada por 3 membranas que envuelven el encéfalo y la médula espinal. La primera es la dura madre, que es la capa más externa y resistente. Tiene 2 hojas, una unida al cráneo y otra que forma tabiques dentro del cráneo. Protege de golpes y fija el encéfalo. La segunda membrana es aracnoides, capa intermedia con aspecto de telaraña. A esto viene su nombre. No tiene vasos sanguíneos propios y separa la dura madre de la pia madre y genera el espacio subaracnoideo. La tercera membrana es la pia madre, que es la capa más interna, delgada y muy vascularizada. Está en contacto directo con el encéfalo y lo nutre. La tercera capa es el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos cerebrales. Actúa como amortiguador hidráulico, reduce el peso aparente del encéfalo y lo protege de movimientos bruscos. Y la última capa es la barrera hematoencefálica, que no es una capa física externa, sino un sistema de protección interno. Filtra sustancias de la sangre para impedir el paso de toxinas al encéfalo y mantiene un entorno químico estable. A continuación vamos a escuchar al médico cirujano Ignacio Echiburu Barahona, que nos va a hablar sobre las capas protectoras como el pie, el cráneo, la meninges, en esa sería la dura madre, aracnoides, pia madre. Igual nos va a hablar sobre la función del líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica, sobre las patologías asociadas como traumatismos, meningitis, hemorragias. Nos va a hablar sobre la función anatómica y fisiológica de las barreras. Gracias. Médico cirujano, Ignacio Echiburu Barahona. Mi nombre es Ignacio Echiburu, soy médico cirujano, médico general. Estoy trabajando desde el 2020, egresé de la Universidad Mayor de Santiago, de Chile. Me he desempeñado en distintas unidades. He trabajado en hospitalizado, he trabajado en Seremi, he trabajado en APS y ahora, último, desde este año estoy trabajando en la unidad de diálisis del Hospital de Puerto Natales. Eso, como interés a futuro, me gusta el área de psiquiatría infantil juvenil o neurología pediátrica, que idealmente es la futura especialidad que me gustaría tomar. Todavía no estamos meditando. Respecto a los temas que querías conversar, me hablaste primero de las capas protectoras del encéfalo. Bueno, capas protectoras, cuando me preguntaste, yo quiero pensar sobre las meninges, pero por lo que veo te necesitas saber también de la piel y los huesos. ¿Ya? La función de la piel es la misma que el resto del cuerpo, que es una barrera inmunológica. ¿Ya? Más de la mitad de la responsabilidad de la barrera inmunológica está en la piel, ¿ya? Para que no entren las bacterias, virus, etc. Todo lo que está en el extra de nuestro cuerpo. Y después tienes la barrera ósea, que en este caso es el hueso de la calota, que en el caso del cerebro, son los que protegen al cerebro. Un escudo físico que lo protege de todas las injurias, sobre todo físicas, ¿ya? Lesión, por ejemplo, golpes, caídas, que puedan generar alguna injuria sobre el encéfalo, que es un tejido que viene frágil, ¿ya? Y por último ya tienes las meninges, que son la capa más interna, por decirlo así, que está sobre sobre el encéfalo, sobre el cerebro, que las meninges se dividen en lo que es
dura madre, lo que está más externo, la aracnoide y la tibia madre. ¿Ya? En el fondo de la meninge da un soporte al cerebro, porque a través de él separa lo que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo, como dice su nombre, está en el encéfalo y también en la médula espinal, recubre todo lo que es el sistema nervioso central y un soporte tiene proteína, glucosa, un medio de soporte que tiene el sistema nervioso central. ¿Ya? Que para que las neuronas puedan absorber a través de lo que requieran para poder funcionar. Es como un lenguaje más coloquial para que se entienda. De acuerdo. Respecto a la función que cumple, o sea, perdón, ya hablamos de las funciones, te faltaba Patologías patología asociadas. asociada. Si vamos por parte, la piel claramente puede tener una infección, es la patología clásica de la piel. Puede ser infeccioso, puede ser autoinmune, puede ser alguna patología, por ejemplo, como psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que te puede dañar la piel. Después ya viene patología ósea, que ahí tenemos la más frecuente de todas, que sería, o sea, asociada a la patología del cerebro, es, bueno, depende de la edad, que haya alguna injuria directamente en el cráneo. Por ejemplo, que se rompa algún hueso de la calota, eso va a generar que exista un TEC. ¿Ya? Eso puede generar que se rompan los vasos sanguíneos, se puedan romper las meninges y eso pueda generar daño severo en el sistema nervioso central. ¿Ya? Después ya siguiendo más con las capas que serían las meninges, hay distintos tipos de patologías que te pueden afectar, pero la más grave o la más famosa son las infecciones, en este caso son las meningitis, ¿ya? Que tanto pueden ser tanto bacterial como viral o por otros agentes. Las más frecuentes son las virales. Y la patología clásica infecciosa del sistema nervioso central es la meningitis, que es la patología infecciosa que primero se me viene a la mente. Si quieres profundizar más en algún tema, te puedo hablar más de algo, siendo sumamente resumido en todo lo que estás preguntando. Bueno, me gustaría saber cuál considera que es la forma más práctica de cuidar la salud de nuestro encéfalo. ¿Del cerebro? Mira, es muy... no es tan sencillo dar una sola indicación para cuidar el cerebro, por decirlo así, ¿ya? Porque el cerebro está constantemente creando nuevas asociaciones neuronales, está descansando al mismo tiempo, está metabolizando distintas cosas, están ocurriendo distintos procesos celulares de manera sincrónica. ¿Ya? Entonces, darte como una sola cosa para prevenir toda la salud del sistema nervioso central no sería adecuado, ¿ya? Porque son muchas cosas las que hay que hacer. Si pudiera resumírtelo en algo que mantenga mejor su homeostasis en el sentido de mantener una buena higiene del sueño, no consumir alcohol, droga, tabaco, porque eso puede generar una alteración en la homeostasis del sistema nervioso central. El tema del sueño es súper importante porque cuando uno duerme, el cerebro procesa toda la información que ha tenido durante el día, aprovecha de generar nuevas conexiones neuronales, nuevas áreas de asociación. Es súper importante respetar la homeostasis del cerebro, como tratar de que no tenga alguna injuria durante el día. Las injurias más frecuentes de todas son el consumo de sustancias nocivas, llámese tabaco, alcohol, drogas, la higiene del sueño, que es súper importante, que en el fondo cuando tú no descansas, cuando no duermes, está aumentando el tiempo en el que ese cerebro se está estresando. ¿Ya? Manejar niveles de estrés también que sean muy elevados durante tu vida va a generar que tu cerebro esté más reactivo a cualquier tipo de estímulo. ¿Ya? También es importante que tengas una buena alimentación, ¿ya? Porque las patologías de tipo que aumentan el riesgo cardiovascular
Después en el futuro, cuando uno es mayor, generar por ejemplo una CDI, que es una patología que te va a generar una discapacidad debido a una historia que ocurre directamente en el sistema nervioso central. ¿Ya? Hacer actividad física regularmente. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque disminuye el riesgo cardiovascular, mejora tu higiene del sueño, eh, y te lleva a un estilo saludable en el cual va a reducir tu cantidad de noxas que le puedes dar a tu cerebro. ¿Ya? Mantener una buena hidratación también. ¿Ya? Y también tener un estilo de vida que sea acorde con un estilo de vida saludable, que es lo que está más de moda en la medicina del estilo de vida saludable, que tenga, dentro de tu vida tenga periodos de tiempo destinados al autocuidado, a trabajar, a hacer cosas que te gusten, a dormir, a descansar, ver pantallas también, limitar el uso de pantallas durante el día. Eso principalmente para prevenir la salud del cerebro. Ok, yéndonos a la parte donde me dice sobre la alimentación, ¿hay algún alimento que puede servir más y alguno que nos pueda perjudicar, que tenemos como que evitarlo o consumirlo menos? O sea, es que, mira, la alimentación, hay muchos alimentos, ¿ya? Es súper importante, depende de la etapa en la cual estemos en nuestra vida, que es necesario quizás requerir más un tipo de alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, población geriátrica se les recomienda, por ejemplo, usar omega 3. ¿Ya? Tiene una base científica que lo respalda, no es algo como que todo el mundo debe usar omega 3 porque son adultos mayores, están dentro de las cosas que se mencionan. No hay un respaldo así contundente, hay evidencia que lo respalda, pero tampoco hay una recomendación así que te digan todos los abuelitos tienen que tomar omega 3. Los adultos lo mismo, o sea, con los adultos pasa lo mismo con otras, por ejemplo la vitamina B12, ¿ya? Que a veces está asociada, como consumimos muy poco en nuestra dieta, se dice que hay que suplementarse con vitamina B12 para poder tener una mejor salud del sistema nervioso central. ¿Ya? Tiene que ver sobre todo con la conducción de los impulsos nerviosos, y las cápsulas de mielina que están en las neuronas. Cuando, cuando hay un déficit de vitamina B12 podría haber algún problema con las cápsulas con las vainas de mielina. Ahora, no significa que todos tengamos que utilizar vitamina B12. ¿Ya? Entonces, como lo ideal es mantener alimentos que sean ricos en la vitamina, no necesariamente ingerirla. No hay un superalimento que te vaya a dar toda tu salud por consumirlo. ¿Ya? Esto se habla con la población adulta, con los niños ocurre lo mismo. Consuman calcio, por ejemplo, que consuman láctico por el tema de los huesos, para que puedan tener una buena salud, y vitamina D, para que puedan tener una buena salud ósea, para que tengan un buen hueso, si no te va a golpear la cabeza, te va a fracturar. Como te digo, depende de la etapa de la vida, como que uno debería quizás ingerir más algún tipo de alimento. ¿Ya? Pero se cae mucho esto en que uno menciona la vitamina B12, no, hay que tomar vitamina B12, o uno habla del omega 3, ya todos tienen que tomar omega 3, o el calcio, todos tienen que tomar calcio, no es tan drástico. Más que nada, la recomendación es a mantener una alimentación que sea equilibrada, que sea rica en alimentos de proteínas de grano, ¿ya? En consumo de rico en fibra, ¿ya? Legumbres, ¿okay? Verduras, etc. Una alimentación basada en plantas generalmente, ¿ya? Que es distinto a decir una alimentación vegetariana. Una alimentación basada en plantas significa que tengas un mayor consumo de proteína y nutrientes que sean de origen vegetal, ¿ya? No necesariamente de origen animal. No es un llamado a no consumir alimentos de origen animal, sino que tratar de que el origen sea de todo a través de plantas. Ya que eso sí tiene un respaldo ya más confirmado. Okay. ¿Qué más? En la parte donde dijo sobre el cuidado del sueño, Uh-huh. ¿cuántas horas son recomendadas? Depende de la edad, ¿ya? Porque, por ejemplo, un recién nacido, un lactante va a dormir más que va a dormir, por ejemplo, un adolescente, ¿ya? Y va a dormir más que un adulto, ¿ya? Los adultos generalmente se recomienda, depende de la bibliografía, 7 a 9 horas de sueño,
mientras más chiquitito va aumentando. ¿Ya? Lactante hasta 12, incluso más, hasta 16 horas, incluso algunos duermen. ¿Ya? O la adolescente hasta 11 horas, incluso 13, dependiendo del caso. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que respetar la higiene del sueño. El sueño es una parte importante de nuestra vida. Tercio de nuestra vida estamos durmiendo. ¿Ya? Súper importante porque el cerebro se recupera de todo lo que ocurrió durante el día, procesa, crea nuevas asociaciones y te da un sueño reparador, te permite conservar tus funciones biológicas de todo el cuerpo. ¿Ya? Por eso es tan importante que el cerebro duerma, ¿ya? Porque así como coordina todas las otras cosas durante el día, también coordina todo durante la noche. ¿Ya? Idealmente la higiene del sueño no es solamente dormir en la noche, sino que también significa restringir un poco el uso de las pantallas. Lo ideal es no contener más de 3 horas al día, 4 horas de pantalla al día. ¿Ya? Los niños incluso 2 horas, dependiendo de la edad, o 1 hora si son más chiquitos. ¿Ya? Lo ideal es que el uso de las pantallas sea restringido, tenga poca exposición. Idealmente antes de dormir, por lo menos unas 3-4 horas antes de dormir, no haber tenido uso de pantalla. También el tema de las siestas durante el día, que durante el día lo ideal es que si uno duerme una siesta, no sean más allá de 20-40 minutos por siesta. Y obviamente la cama o el lugar donde uno va a dormir sea únicamente para dormir. No para ir a echarse a ver el celular o a leer, ni nada, sino respetar el espacio de la cama solo para dormir, entre otras cosas. Son las más importantes. Sí. Cambia mucho el cuidado para una persona, sea hombre y una mujer, ¿o no? ¿En qué sentido? ¿De la higiene del sueño o del cerebro en sí? Del cerebro en sí. Del cerebro en sí. O sea, las indicaciones para la higiene del sueño, o sea, para los cuidados del cerebro son las mismas tanto para hombres como para mujeres. Pero igual es importante entender que dentro del ciclo vital vamos a tener distintas experiencias, vivencias, ya seamos hombres o mujeres, por cosas que nos pueden ocurrir que son de los hombres, que son de las mujeres. ¿Ya? Pero como recomendación general son las mismas recomendaciones tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Ahora, sí puede variar, la vivencia de cada persona es distinta y el ciclo vital también es distinto. ¿Ya? Las mujeres tienen otro tipo de, o sea, pueden tener otro tipo de vivencia y episodios que van a tener en su vida que quizás van a requerir un cuidado distinto. Por ejemplo, si está embarazada, su sueño, o sea, su cerebro puede estar expuesto a otras cosas, pero hombre no. Entonces, eso es importante, control prenatal, hay patología incluso asociada a no solo daño neurológico, renal, sanguíneo, patológica, y que podrían desencadenar incluso un embarazo mal cuidado que podría llegar a tener algún problema neurológico. ¿Ya? No hay que embarazarse y que es un peligro para todo el mundo embarazarse, pero claro, hay episodios, por ejemplo, en que te menciono la mujer que puede tener una fragilidad. El embarazo igual es un proceso súper crítico para las mujeres. Y, ¿qué más? A ver, igual cuando... No, en eso principalmente. Ya. Y por último, ¿me podría ayudar con algunas señales de alarma que serían como para despertarnos y decir, ya, necesito ayuda, tengo Pero que hacerme revisar de algún doctor, algo que nos alerte de que algo está pasando mal en nosotros mismos? Ya, En es nuestro cerebro. que, mira, es que pensando en el sistema nervioso central, porque hay muchas patologías, porque hablamos de la anterior por las meningias, de las infecciosas, pero hay muchas patologías del sistema nervioso central, porque tenemos las migrañas, también las cefaleas, que son la principal, o sea, creo, ¿no? Quizá hay otra, pero está dentro de las primeras más frecuentes patologías neurológicas, el dolor de cabeza, la cefalea, las migrañas. Asociado, por ejemplo, a lo que me preguntaste antes, hay mujeres que tienen migraña y a veces está asociado al uso anticonceptivo. Los anticonceptivos algunas veces están contraindicados en algunas
tipos de migrañas con aura generalmente. Hay un tipo de cosas que no se puede utilizar. Entonces, claro, ahí asociado a lo que me preguntaste, claro, ahí puede cambiar dependiendo de hombre o mujer el cuidado del cerebro. Y sí, dependiendo de, pucha, es que es muy amplia la pregunta porque hay muchas patologías del sistema nervioso central. Si te habla de las cefaleas, por ejemplo, de cefaleas que no responden a analgésicos o que tienen alteraciones visuales o motoras, requieren una evaluación, por ejemplo, de urgencia o una cefalea que es recurrente, requiere que te la vea un médico, o un dolor de cabeza que te despierta frecuentemente todas las noches o varias noches seguidas. La más clásica de todas, o sea, la más famosa de todas, que es la ACV, que es cuando uno tiene pérdida del tono motor o ya sea de alguna extremidad o de la cara, o la disartria, que cuando la persona no se entiende lo que habla, tiene la lengua, no tiene una buena tono motor, entonces habla como traposo, por decirlo así. No se entiende lo que habla, se le cae la cara, el brazo, la pierna, que es lo clásico que uno lo ve como en campañas de ACV, etcétera, todos los años. Como que te podría hablar de esas principalmente, pero hay muchas patologías neurológicas y todas, claro, tienen su señal de alerta. ¿Ya? Lo mismo Ok. que perder un campo visual, por ejemplo, no necesariamente un problema lógico, puede ser un problema de tipo neurológico. Lo mismo pasa con el vértigo. Así que son muchas, pero la más famosa que es la cefalea y el ACV, y te las puedo mencionar. De acuerdo. Eh, ya con esto podemos decir de que, en resumen, existen muchas cosas que nos pueden alertar de que algo está mal con nuestro cerebro. Sí, lo llamado es como, o sea, es que tampoco es un llamado, pero si tú tienes alguna duda con algún síntoma neurológico, ya sea un dolor de cabeza, mareo, eh, que te falta algún tema, tienes algún problema motor, que no puedas sentir un brazo, mover un brazo o alguna extremidad o hablar mal, o que tengas problemas de memoria, por ejemplo, o que veas que algún familiar tiene problemas de memoria, consultar a un médico o a alguna persona de salud que te pueda orientar más. Yo creo que eso es más adecuado de mencionar, como si es que notas que hay alguna alteración o tienes miedo de que está ocurriendo algo, consultar a un profesional médico que te pueda, o sea, de salud, no necesariamente un médico, pero que alguien que sepa el síntoma y que te pueda orientar un poco más en que... De igual manera, vamos a hablar sobre las lesiones en el encéfalo, que estas pueden generar consecuencias muy diversas porque cada área del cerebro controla funciones específicas y la gravedad depende del lugar, de la extensión, tipo de daño como trauma, derrame, tumor, falta de oxígeno, infección, etc. Algunas de las más comunes son las alteraciones motoras, que son daños en áreas que controlan el movimiento y estas pueden causar como parálisis, debilidad muscular, problemas de coordinación y equilibrio, temblores o movimientos involuntarios. Otras pueden ser las alteraciones sensoriales, que incluye dificultades para percibir estímulos como la pérdida de sensibilidad en partes del cuerpo, ya sea en una extremidad superior o inferior, problemas de visión, audición o tacto, dificultad para reconocer objetos por el tacto. Otra alteración es la del lenguaje, que si se afecta al hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo, está como la fascia de Broca, que es la dificultad para hablar, la fascia de Wernicke, que habla fluido pero sin sentido y tiene problemas para comprender, la fascia global, que es pérdida total de casi todo el lenguaje. Alteraciones cognitivas, que es el daño en corteza frontal, temporal u otras áreas, y en esto nos da problemas de memoria,
como la amnesia, dificultad para planificar, tomar decisiones y controlar impulsos. Desorientación en tiempo, espacio o persona. Disminución de la concentración y la alteración. Otra es las alteraciones emocionales y del comportamiento, muy comunes cuando se afecta el lóbulo frontal o el sistema límbico, que puede ser cambios bruscos de personalidad, irritabilidad, agresividad o impulsividad. Depresión, ansiedad o apatía, falta de control emocional, alteraciones en funciones vitales. Esto pasa cuando se dañan estructuras profundas, que es el tronco encefálico. Tienen problemas para respirar, alteraciones del ritmo cardíaco y presión arterial, pérdida de reflejos esenciales y en casos severos puede llegar al coma. Convulsiones o epilepsia serían lesiones en la corteza cerebral y estos pueden provocar crisis epílicas, movimientos involuntarios, pérdidas de conciencia temporal. Otra puede ser problemas en la percepción y reconocimiento, que son daños en áreas asociativas, como la agnosia, que es no reconocer objetos, personas o sonidos, o prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras. Otra alteración de la coordinación y el equilibrio, si se afecta el cerebelo, es marcha inestable, problemas para coordinar movimientos finos, dificultad para mantener el equilibrio. Y por ejemplo tenemos esas.